Entonces vamos a This empezar con la meeting clase is hoy. being recorded. Hoy vamos a trabajar la exponencial compleja y el logaritmo complejo. Esto en el libro lo encuentran en el capítulo 4.1, solo que es bien raro porque ahí ya están tratando derivadas y todo eso, pero básicamente lo vamos a enfocar en la parte algebraica. Nosotros no vamos a tratar eso. Lo vamos a tratar nada más como un exponencial, como un logaritmo, básicamente para definirlo y luego resolver ecuaciones, que es el punto, ¿verdad? Tratarlo de forma algebraica. Ahí habla de derivadas, pero no se centra en esa parte de la derivada. En la clase anterior, el documento yo dejé algunos ejercicios, ahí les puede servir de práctica, que por cierto, lo voy a buscar nada más. Vamos a ver si era este, el de raíz. Sí, era este. Solo quiero mencionar, porque ayer no los di el tiempo, ¿verdad? Ahí les quedaba uno, ¿verdad? Este les dije que les quedaba. Pero quedaban otros, miren, por si quieren ahí de práctica. Por ejemplo, me interesaba hacerles este, pero por cuestión de tiempo no les hice. Entonces, ahí ustedes, pues, bueno, ese o cualquiera de estos. De grado 2 pues podían usar la fórmula cuadrática, pero de grado 4 ¿cómo los hago, Lick? Bueno, estos de grado 4 le voy a dar nada más la pauta de cómo van a hacer esos, ¿verdad? Por si alguien ahí se preguntó. Ustedes lo tienen que hacer como hacían en 110, que tenían una ecuación de grado 4. Entonces ustedes hacen un cambio, miren, pueden decir que sea u igual a z cuadrado, y ya esta ecuación pues se convierte en u cuadrado más u más 1 más i. Entonces ya queda una cuadrática, entonces ustedes resuelven esa cuadrática, ¿verdad? Con la fórmula cuadrática en su momento. Y luego pues les van a quedar dos soluciones, ¿verdad? Entonces y van a tener z cuadrado y van a volver a aplicar de nuevo la fórmula cuadrática y van a conocer las cuatro soluciones. Y así sería esos cuatro ejercicios que así se van a hacer, ¿verdad? Entonces solo doy ahí la pauta de cómo harían eso. Luego tenía de otro aquí, ahí quedaron en el documento, tenía este otro, miren. En este otro, aquí lo que ocurre es que tenemos una ecuación cúbica. ¿Verdad? Una ecuación cúbica, muy distinta a las anteriores, pero aquí tengo un z. ¿Qué es este z? Este z que le doy aquí es una solución ya de esa ecuación. Esta es una solución o una raíz, ¿verdad? Como lo quieran ver, un cero, raíz. Entonces, lo que significa esto, ¿cómo hago esto? Resuelvo entonces porque ¿cómo encuentro las otras dos raíces? Bueno, lo que van a hacer es división sintética. Como siempre lo han hecho, ¿verdad? Van a hacer uno menos 2i menos 2i menos i más i, ¿verdad? Y van a hacer la división sintética en ese caso, uno más i, y hacen la operación que siempre han hecho. El punto es que aquí ustedes saben con la división sintética que queda un cociente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Este es de grado 3, entonces su cociente va a quedar de grado 2. Recuerden que el cociente siempre es uno menor que el grado. Entonces, como va a quedar un cociente de grado 2, ustedes ese cociente de grado 2, pues ya lo pueden resolver por la fórmula cuadrática. Entonces, miren, esta raíz lo que les va a ayudar es bajarle el grado a esta ecuación. Entonces, para eso a veces nos dan unas raíces porque no se puede resolver así simplemente. Entonces, usamos la división sintética para bajar el grado de la ecuación y así pues lo queda una cuadrática y la resolvemos con los métodos que ya conocemos de la fórmula cuadrática. A veces puede ser que le tenga una de grado 5, ¿verdad? O sea, cuando sea una de grado impar, es posible que le tenga una de grado 5. En ese sentido, pues le van a dar una raíz para que le bajen el grado. Y bueno, se quedaría una de grado 4 y probablemente si es de grado 4 se convierta en una de estas, que es donde pueden hacer una sustitución, bajarle el grado y hacen lo mismo procedimiento con esta, ¿verdad? O quizás les dan más raíces, entonces van bajándole el grado a la ecuación. Entonces, a veces pueden hacer. Entonces, ahí solo quería mencionar eso, ¿verdad? Para que no quedara, por si lo vieron en el documento, pues ahí, eso. Quedó alguien preguntándome al final de la clase y pues le dije que pues ahí quedaban eso también. Entonces, solo quería mencionarlo, ¿verdad? No quería quedarme ahí con eso. Bueno, vamos entonces con lo de hoy. Solo quería mencionar. La exponencial compleja. Bueno, ahora nosotros pues vamos a trabajar con exponenciales, pero su exponente pues es un número complejo, ¿verdad? Lo que normalmente pues siempre ha sido que z más y. Entonces, todos sabemos que podemos aplicar propiedades de exponenciales y esto queda e a la y. Pero si ustedes se fijan, la parte del e a la y lo podemos escribir en su forma polar, que sería coseno de y más y seno de y.
¿verdad? Entonces, claramente, aquí ya definimos la exponencial compleja. Miren que es e a la x coseno de y más i e a la x seno de y, ¿verdad? Y ya tenemos su parte real y su parte imaginaria, en este caso de la exponencial compleja. ¿Verdad? Solo era una pequeña definición nada más de eso, la exponencial compleja. Entonces, ¿qué pasa? Tienen algunas propiedades esta exponencial compleja. Una de las propiedades es que el módulo de esa exponencial compleja, bueno, es como que sacaran el módulo de esto, miren. Si ustedes sacan el módulo de e a la x coseno de y más i e a la x seno de y, factorizan el exponencial. Entonces, esto es módulo de e a la x por el módulo, separa módulo, ¿verdad? Por propiedades del módulo, coseno de y más i seno de y. Y el exponencial siempre es positivo, ¿verdad? S a la e, entonces esto va a quedar e a la x y este módulo es 1 y entonces el módulo de e a la z siempre va a ser e a la x, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa, ¿verdad? Para que vean, pues se las puede dar directamente, pero para que vean de dónde sale. Esa es una, ¿verdad? Otra es el argumento de e a la z, ¿verdad? Este es el argumento, no es el principal, sino que es el argumento, ¿verdad? El que contiene todos los valores. Entonces, este pues es y más 2k por pi, ¿verdad? Donde z pertenece a los reales. Perdón, z, k. Esta es una, ¿verdad? Sí, en pocas palabras, solo es el valor de la y, el argumento, ¿verdad? El argumento principal, básicamente. Porque el 2k por pi, pues es para contener todos los valores de ese argumento. Otra propiedad es que el conjugado de la expresión del exponencial es igual a e al z conjugado, ¿verdad? Igual de esta misma, miren, ustedes le tendrían que sacar el conjugado a esto, ¿verdad? Que sería, pues, lo escriben como producto y ustedes saben que pueden separar como productos de conjugado. El conjugado es un número real, esto es real, entonces el conjugado del número real va a ser, bueno, perdón, no es así. Les decía, si sacan el conjugado de esto, entonces sería sacar el conjugado de esto, y esto es un número complejo, ¿verdad? Entonces sería menos, miren. Entonces podemos hacer que este menos se pase el argumento del exponencial, del seno, perdón, por propiedades de que el seno es impar, y coseno de y es lo mismo que coseno de menos y, entonces que tendríamos coseno de menos y seno de menos y. Entonces si lo pasamos de nuevo hacia atrás, va a quedar x menos y ahí tendríamos el z conjugado. Así de simple. Ahí es un truquito nada más. Pero unas propiedades ahí que vale mencionarlas por más adelante podemos necesitar, ¿verdad? Y otra es de la que la exponencial es periódica, ¿verdad? Si tenemos e a la z más 2k por pi, creo que esta ya la habíamos usado en un ejercicio la semana pasada. Entonces, esto es e a la z. Esto me dice que la exponencial pues es periódica. Y lógicamente tiene sentido porque estamos trabajando con cosenos y senos y son de periodo 2pi, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que sea también exponencial periódica de 2pi. Entonces, eso es un pequeño detalle. Entonces, esto es lo que necesitamos del exponencial complejo. Entonces, a la vez vamos a definir el logaritmo complejo. Pues, todo esto lo estamos haciendo ahorita para llegar a la parte de las ecuaciones. Con el logaritmo complejo, miren, aquí con el libro se hace una referencia distinta. El libro usa otra notación, ¿verdad? Cuando miren log, así que parece el de base 10, ¿verdad? Vamos a decir logaritmo complejo de z, ¿verdad? Esto va a ser el logaritmo natural eh, del valor absoluto, o el módulo, mejor dicho, de z, más y el argumento principal más 2k por pi. Si ustedes se fijan, este que está aquí es el argumento, ¿verdad? Escrito en minúscula. Ese representa eso. Entonces, aquí solo hay un pequeño detalle. Ahí en látex. Miren que vamos a hacer referencia cuando nosotros tengamos valor principal del logaritmo. A este no le vamos a decir logaritmo complejo multivaluado. Y entonces cuando nosotros queramos sacar el valor principal,
lo vamos a denotar de la siguiente forma, con L mayúscula, mira. Para hacer esa referencia, va a ser L minúscula, va a ser el logaritmo complejo multivaluado. O sea, es el que contiene todos los infinitos valores. Y vamos a tener el valor principal, pues solo este, ¿verdad? Con el que lleva, el que le hace falta el 2kπ, ¿verdad? Entonces, esa va a ser referencia. Si miran logaritmo minúscula, pues es el multivaluado. Y L mayúscula, pues significa el valor principal del logaritmo multivaluado. ¿Y qué es la parte diferente con el libro? Pues el libro para este usa logaritmo ln, miren, y aquí pone log de base e, hace esas referencias el libro, ¿verdad? Y en vez de para este pone L mayúscula de Z. Eso hace el libro, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan ahí la referencia. Ya voy a agarrar de la guía del libro, pero solo menciono nada más eso, ¿verdad? Porque a veces así lo hace el libro. Entonces, solo para no caer en esas confusiones de caso. Entonces, tenemos ahí los logaritmos en este caso. Entonces, nosotros ya le podemos sacar el logaritmo en un número complejo. Miren, podemos hacer un ejemplo. Entonces, tenemos ejemplo. Digamos que me piden sacar el logaritmo. Bueno, vamos a sacar miren que para evitar errores ahí con la L a veces, voy a ponerla distinta. Aquí estoy pidiendo el logaritmo multivaluado, ¿verdad? El multivaluado, o sea, el logaritmo complejo, el que contiene todos los infinitos valores. Entonces, según la definición, pues esto me dice, ¿verdad? Que tendría que ser el logaritmo natural, ¿verdad? El que nosotros conocemos, de el módulo de menos 1 más i. Esto sería, ¿va? ¿De acuerdo? Más i por el argumento, ¿verdad? De 1 más i. ¿De acuerdo? Entonces, si sacamos el módulo de menos 1 más i, este da 1 raíz de 2, ¿va? En este caso. Ahora bien, saquemos el argumento, ¿verdad? De menos 1 más i. Entonces, recuerdan que esta era el AR de ese mismo, ¿verdad? Más i, más 2k por pi, donde k pues pertenece a los enteros. Entonces, para sacar este argumento principal, ¿verdad? Recuerden que teníamos que ver en qué cuadrante estaba este, este número complejo. Ahí x es negativo y y positivo. Está en el segundo cuadrante, ¿va? Entonces, ¿estamos claros? En el segundo cuadrante tenemos menos 1 más i, ¿verdad? Segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Tangente inversa de y entre x, ¿verdad? Sería 1 entre menos 1. Y si estaba en el segundo cuadrante, le sumábamos o le restábamos el pi. ¿Recuerda alguien? Se le suma pi. Se le suma pi, ¿verdad? Entonces, aquí esto va a dar menos pi cuarto más pi, va a dar 3 pi cuarto. Yo sé que lo pueden hacer en su calculadora también. Ya tenemos 3 pi cuarto más 2k por pi, pero a veces entra la duda ahí, la calculadora, entonces no, es importante entender de dónde sale. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el logaritmo multivaluado, ¿verdad? Es el logaritmo natural de raíz de 2 más i por, ¿cuánto es este entonces? 3 pi cuarto más 2k pi, ¿verdad? Recuerden que k pertenece a los enteros. Y ahí está el valor de ese logaritmo. Entonces, y así como se va a estar haciendo, ¿verdad? Esos logaritmos. Bueno, antes de continuar, pues, unas propiedades importantes del logaritmo y antes de entrar con las ecuaciones, que nos interesa esa parte, unas propiedades del logaritmo multivaluado. Propiedades del logaritmo multivaluado, ¿verdad? Tenemos el logaritmo de z1 más
el logaritmo de z2, ¿verdad? El logaritmo multivaluado. Y son las mismas que mirábamos allá en matemática 1, ¿verdad? Z1 por Z2. Esta es una. La otra, pues, es la de la diferencia, ¿verdad? Si yo tengo logaritmo de Z1 menos logaritmo de Z2, esto es igual al logaritmo de Z1 entre Z2. Entonces, otra es que tenemos logaritmo de Z1 a la n en n logaritmo de Z1, ¿verdad? Y n que pertenece a los enteros positivos. Lo otro es que estas propiedades, miren, solo son para logaritmos multivaluados, no es para el valor principal del logaritmo. Para el valor principal del logaritmo no se cumplen a veces esas propiedades, así que no es recomendable usarlas en ese caso. O sea, no se cumplen, entonces, como a veces se cumplen, a veces no, entonces es mejor no usarlas, ¿verdad? Es muy diferente, o sea, en pocas palabras, solo se pueden para este logaritmo, para el otro, el valor principal no se puede, no aplica, ¿verdad? No se cumplen eso, ¿verdad? Es por el problema de los ángulos y todo eso que después no queda eh, cuadrando con los cuadrantes. Y otra es que si tienen el logaritmo de 0, no existe. ¿Por qué no existe? Porque el argumento principal, o el argumento, perdón, de 0, es indefinido, porque la tangente inversa pues, es indefinida. Entonces, en ese caso, no existe. Entonces, y luego, pues, también si aplicamos aquí el módulo de 0, es 0. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de 0. Y eso, pues, no existe el logaritmo natural de 0. Entonces, eh, por eso no existe, ¿verdad? Para que tengamos claro en ese caso. Entonces, para no perder tiempo, entremos con lo que nos interesan, las ecuaciones, ¿verdad? Yo sé que ustedes, pues, quieren esa parte de las ecuaciones eh, hacer. Bueno, vamos a ver. Ahí en las ecuaciones vamos a hacer. Poner aquí. Ecuaciones. Ecuaciones exponenciales. Básicamente nosotros vamos a trabajar esto, miren, vamos a tener e a la z a la w, ¿verdad? Vamos a tener así un exponencial y esto. Y lo típico que vamos a hacer es, miren, vamos a decir, pues z va a ser igual al logaritmo multivaluado de w, ¿verdad? Les dije que la L la debe ser diferente para el logaritmo multivaluado de W. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es como que le estuviera aplicando logaritmo natural, ¿verdad? Solo que aquí para como estamos en variable compleja, para denotar ese, lo ponemos log, así, para decir logaritmo multivaluado. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme buscarles aquí. Miren, aquí tenemos esta parte. Entonces, como yo sé que ustedes este, quieren ejercicio, bueno, vamos a hacer el 35. Vamos a tener e a la z menos 1 igual a negativo i por e a la 3, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos la misma referencia de la ecuación que les decía ahorita, ¿verdad? Entonces, ahorita pues esto sería como decir z menos 1 es igual al logaritmo de menos i por e a la 3, ¿de acuerdo? Entonces, si despejamos para z, esto sería 1 más el logaritmo multivaluado, ¿verdad? De menos i por e a la 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Tenemos que sacar el valor de ese logaritmo. Tenemos que sacarlo. Entonces, ya sabemos a qué es igual esto. Sería 1 más el logaritmo natural del módulo de esto, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagamos aquí aparte de esto. Saquemos el módulo de menos i por e a la 3. Vamos a ver cuánto me dicen que es el módulo de eso.
es un imaginario puro. A veces los confunde cuando miran exponenciales, ¿verdad? Es como que tuvieran un negativo 2i, por ejemplo. Yo les G a la 3 con lo que es un número. Y esto les da E a la 3, va. Me da decimal a mí el IC, la calculadora, dice. Es G a la 3, miren. Si no, hágalo. Si está con la duda, hágalo. A veces lo da la parte real es cero, ¿verdad? Y la otra sería menos E a la 3 al cuadrado, miren. Y esto queda la raíz de E a la 6, ¿verdad? Y le saca la raíz esto y queda E a la 3. Y bueno, entonces esto sería, recuerden, ¿verdad? La fórmula era el logaritmo multiplicado de z era ln de z, ln del módulo de z, más i por este, el argumento principal, ¿verdad? Más 2k por pi, donde k pertenecía a lo entero. Entonces, en ese caso. Entonces, ya tengo esto y tengo esto, claro. Logaritmo natural de e a la 3, ¿verdad? Más i, y ahora necesito el argumento principal de esto. ¿Cuál es el argumento principal de ese imaginario puro que está ubicado en la parte negativa? Vamos a ver. Creo que a este punto ya se los tendría que saber ustedes. Tan frío, veo yo. Recuerden que está aquí, miren ese número complejo. ¿Y cuál es el ángulo aquí? Menos pi medio. Entonces tendríamos menos pi medio más 2k por pi, donde k pertenece a los enteros, ¿no? Y ahí estaría el valor de z, pero miren que podemos manipular un poquito más esto, viendo aquí que podemos hacer esto. Aplicarlo, esto ya es un número real, como típicamente lo conocen, ¿miren? Y esto ya sabemos que da 3 más i por menos pi medio más 2k por pi. O sea que esto es 4 más i por menos pi medio más 2k por pi, donde k pertenece a los enteros. Y ahí está cuánto vale z. Qué fácil se mira, ¿va? Ya hecho. Bueno, vamos a hacer otro de esto mismo. El 34, hagamos. O el 36, dicen algunos. El 36 mejor LinkedIn. Vamos a ver. Esto es e a la 1 sobre z igual a menos 1. ¿Verdad? O sea, e al recíproco de z, básicamente. Bueno, simple, miren, hacemos lo mismo de antes. Tenemos exponencial igual a 1. Entonces lo que hacemos es, pues, 1 sobre z igual al logaritmo multivaluado de negativo 1. ¿Miren? Hacemos el despeje para z, tenemos que z es igual a 1 entre el logaritmo multivaluado de negativo 1. ¿Verdad? Mandan el z a multiplicar el logaritmo y de ahí el logaritmo lo mandan a dividir y ahí tienen esto. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Sacar cuánto es ese logaritmo multivaluado de negativo 1. ¿Verdad? Entonces, por propiedades, sabemos que esto va a ser el logaritmo natural del módulo de negativo 1, que es 1, ¿verdad? Módulo de un entero es como que le saque el valor absoluto. Perdón, de un número real, más i. ¿Y cuál es el argumento de negativo 1? Vamos a ver. Argumento principal de negativo 1. ¿Alguien? Pi. Sí, Pi, ¿verdad? Exactamente. Ese está aquí, el S, y entonces miren, ese va a ser pi exactamente. Más 2 k por pi, ¿verdad? Pero ¿cuánto es logaritmo natural de 1? 0, ¿verdad? Entonces miren, aquí queda nada más pi más 2k por pi. Y como normalmente los enunciados, fíjense que los piden que los dejemos en una forma A más BI, ¿verdad?
Bueno, aquí no lo dice, pero a veces eso pasa. Entonces, aquí lo único que tendrían que hacer es conjugar por i. Y entonces, al final, pues esto va a quedar negativo i, porque i cuadrado va a quedar en el denominador. Pi más 2k por pi, ¿verdad? Y no se olviden que k pertenece a los enteros, ¿verdad? Y ahí está el valor de z. Sí, y se miraba feo el ejercicio, o sea, qué raro, no feo, sino raro, pero es sencillo. Vamos a hacer el otro que está ahí pendiente. Luego hacemos ahí otro que traigo por ahí. Vamos a tener, miren, tenemos aquí una ecuación, ya no es simple como la anterior, ya es distinta. Entonces vamos a ver esa ecuación. Entonces, si ustedes se fijan, esta ecuación es como que nosotros la resolviéramos allá en 110. Solo que ahora nuestra exponencial pues tiene otro sentido, ¿va? Pero era como las de 110. Miren, ¿qué hacíamos en 110? Un cambio de variable, ¿verdad? Y porque es de las que eran reducibles a cuadráticas que le llamábamos. Entonces, miren, me queda una ecuación con coeficientes reales, ¿verdad? Entonces, aquí pues pueden aplicar la fórmula cuadrática como tal, la que siempre hemos conocido, porque es una ecuación con coeficientes reales. Entonces, no hay problema, y la pueden hacer hasta en la calculadora, la pueden hacer esa ecuación así como está, con coeficientes reales, ¿verdad? Si fueran coeficientes complejos, pues pasamos a lo que miramos el día anterior, ¿verdad? Cómo resolverla con la fórmula cuadrática como tal, ¿verdad? Entonces, como con coeficientes reales pasamos en este caso, entonces voy a usar la fórmula cuadrática por factorización directamente no se puede. B igual a 1 y C igual a 1, ¿verdad? Entonces, va a quedar que U es igual a menos B, o sea, menos 1 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, ¿verdad? 1 menos 4 por A que es 1 por C que es 1, ¿no? Entre 2 por A. ¿Por qué use esta? ¿Por qué no use la otra? Dirán ustedes, porque es una ecuación con coeficientes reales. Entonces, ponerle la otra es como ponerle, pues, un monstruo a esta pequeña ecuación, no tiene sentido. Si ya tuviera números complejos ahí en esa parte, pues, ahí sí uso la otra. Pero es una ecuación con coeficientes reales. Entonces, uso la típica que conozco. Igual se puede usar la otra, ¿verdad? No hay problema. Y aquí va a quedar la raíz de menos 3.000 sobre 2. Y ya de eso sabemos que da raíz de 3i. ¿Bien? Sobre 2. Entonces ya tenemos u, ¿verdad? Pero recordemos quién era u. Era e a la z. Entonces esto significa que tengo que e a la z es menos un medio. Lo voy a separar más o menos. Raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa ahora? Yo tengo que separar en 2. Porque tengo una raíz positiva cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces, esto voy a tener e a la z menos un medio, ¿verdad? Vamos a decir menos la raíz de 3 sobre 2 por i. Y tengo e a la z igual a menos un medio más la raíz de 3 sobre 2 por i. Tengo que resolver esas dos ecuaciones. Ya se me convirtieron en dos de las de antes. Entonces ya sabemos que aquí z es igual al logaritmo multivaluado de negativo un medio menos la raíz de 3 sobre 2 por i. Entonces, ya sabemos en este caso, ¿verdad? Esto va a ser el logaritmo natural del módulo de este número complejo. ¿Me ayudan ahí con el módulo de número complejo? Sería un cuarto más 3 cuartos. Verifiquen que da 1. Creo que da Sí, 1. Exactamente. Más y hay que sacar el argumento principal de eso, ¿verdad? De este. Creo que su calculadora lo pueden hacer. Si no, lo hacemos aquí. Igual. El número complejo está en el tercer cuadrante, ¿verdad?
el argumento principal de menos un medio, menos raíz de 3 sobre 2. Y esto está en el tercer cuadrante, o sea que es tangente inversa de negativo raíz de 3 sobre 2 entre negativo un medio. Como está en el tercer cuadrante, se le resta pi, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que hacer. Tangente inversa de raíz de 3. ¿Cuánto les dio? Está negativo 2 pi tercios, va. Negativo pi tercios. Pi tercios. Sí. Negativo 2 tercios, mami. Miren cómo. Negativo pi tercios solo da la tangente. Perdón. No, es pi te- positivo 2 pi tercios. Vamos a ver. Pi tercio solo da la tangente inversa, pero tiene que restarle pi, recuerde. Entonces, da negativo 2 pi tercios este argumento principal. Recuerde que si está en el tercer cuadrante, le tenemos que restar pi. Tenemos que restarle pi. Así hacemos el cálculo. Vuelvo y repito. Vamos a ver. Esto es lo que se complica, mire, a veces. Y que entran a dudas existenciales en el examen a uno, ya lo bloquean. Entonces, ese número complejo está en esta parte, en el tercer cuadrante, por tanto, x y y son negativos. Entonces, yo necesito conocer este ángulo, ¿no? Entonces, la tangente inversa al calcularla lo que me da es este ángulo. Bueno, en realidad no me da ese ángulo. Me da este ángulo, me da, porque como lo que hace la tangente menos por menos, entonces dice positivo mi argumento, está en el primer cuadrante, dice la tangente inversa. Entonces me da ese ángulo, entonces ese ángulo es equivalente a este, entonces por eso como es positivo, si de aquí a aquí hay pi, les digo yo, sumémosle eso, perdón, si de aquí a aquí hay negativo pi, si le sumamos este ángulo vamos a obtener este, ahí, entonces por eso a negativo pi se le suma la tangente inversa, en pocas palabras, por eso me queda menos 2 pi tercios, más 2k por pi, ¿verdad? Pero como el logaritmo natural de 1 es 1, es 0, entonces quedaría menos 2 pi tercios más 2k. Aquí vamos a hacer mención de un k distinto, porque como tenemos dos valores de z, entonces ahí los k van a ser en ese sentido pues distintos. Solo para, para tener ahí de eso. Entonces tengo mi primer z, ¿no? Ahora voy con el otro. Z igual al logaritmo multivaluado de menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y entonces aquí z y lo mismo. Esto va a dar el logaritmo natural del módulo de este número complejo. Entonces, nuevamente el módulo pasa lo mismo con el anterior porque tengo los mismos datos, el módulo va a dar 1 más y aquí pues el argumento principal nuevamente, otro problema del argumento principal, ¿va? Entonces aquí el argumento principal de menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y este está en el segundo cuadrante porque x es negativo y y es positivo. Entonces esto se calcula como la tangente inversa de menos raíz de 3 sobre 2 entre, bueno, es positivo, pero al final le puedo poner negativo. Y como está en el segundo cuadrante, se le suma pi, ¿verdad? Entonces, si verifican, creo que da 2 pi tercios. Porque ahora va a dar Sí. negativo pi tercios y da 2 pi tercios positivo también. Más 2k por pi. Igual, ustedes lo tienen en su calculadora. Me dijeron que yo puedo calcular el argumento principal en mi calculadora, dijeron. Y aquí va a ser k sub 2, ¿verdad? Ahora para diferenciar los k. Y esto va a quedar i por 2 pi tercios
más 2k sub 2 por pi, ¿verdad? Y k sub 2 que pertenece a los enteros. Y ahí tengo los dos valores de z también. Solo que a veces quiero aquí mencionar algo. A veces, miren, a veces algunos no ponen diferentes k. No hay problema que pongan el mismo k. Al final, solo se entiende que es un entero, ¿verdad? Obviamente va a variar para cada uno de ellos dos. Eso es, o sea, exigir esto de k1 y k2 es ser bien estricto en ese sentido. Bueno, cuando ocurre esto, miren que a veces quedan los valores de z similares, que la única diferencia es, miren, un signo, esta parte que es menos y aquí es más, ¿verdad? Y ahí lo demás es similar. Entonces a veces esto se comprime en una sola solución para ponerlo un poquito más efectiva. Se pone así, más menos 2 pi tercios más 2k por pi. Y a veces pues se deja así la solución, incluso algunos libros pues la dan así las soluciones, ¿verdad? Entonces se entiende como cuando usted deja la solución de una cuadrática, ¿verdad? Y solo daba la parte, o el imaginario puro ponía más menos 2i, por ejemplo. Eso. Entonces a veces eso es lo que suele pasar, se deja así cuando pero no siempre ocurre, ¿verdad? Que en todas, a veces queda distinto y entonces sí se dejan separados los zetas porque ya no se puede comprimir en uno solo. Bueno, uy, qué rápido va el tiempo. Vamos a hacer otro bastante interesante. Fuera de eso de los de la lista, vamos a hacer uno, vamos a ver la siguiente ecuación para que miren que no, o sea, porque lo que hicimos fueron simples y además tenían coeficientes enteros, reales, perdón. Y ahora vamos a hacer uno que tenga pues coeficientes complejos, ¿verdad? Para que no sea tan aburrida la clase, digan ustedes, para que sea más interesante. Bueno, miren eso. Ya tiene coeficiente complejo, ¿va? Para que miren lo distinto ya. Entonces, vamos a hacer igual que hicimos con la anterior. Miren, los exponenciales cumplen la misma forma de una cuadrática. Entonces, hacemos u a la z. Y pues esto quedaría u cuadrado menos 2 más 5i por u menos 6 más 6 por i, miren, igual a 0. ¿Estamos? Entonces ahora sí vamos a usar la fórmula cuadrática que les di en su momento. La fórmula cuadrática que les di era que z era igual a más menos, menos b, perdón, más, y aquí poníamos b cuadrado menos 4a por c, ¿verdad? Decíamos la raíz enésima, o sea, raíz cuadrada, las raíces cuadradas de esto, ¿verdad? Entre 2 por a. Entonces aquí identificamos que a vale 1, b vale negativo 2 más 5 por i, y c pues es menos 6 más 6 por i. Aquí lo único que tienen que tener cuidado con los signos ustedes. Entonces podemos calcular b cuadrado, y aquí me van a ayudar ustedes con su calculadora. Entonces esto al cuadrado es lo mismo que tener 2 más 5i al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 por a que es 1 por c que es negativo 6 más 6i. Me ayuden ahí con su calculadora a hacer esa operación. El menos del b no lo necesité porque como lo elevo al cuadrado, entonces se cancela, es negativo, ¿verdad? Por eso no lo puse. Por si alguien se pregunta, ¿y por qué no puse el menos? Porque por eso no lo multipliqué, porque igual, si lo multiplicaba y lo ponía adentro, como en la calculadora, no hay problema. Me ayuden ahí cuánto da. A veces puede dar un número real, o puede dar nada más, o puede dar un número complejo, ¿verdad? Si da real, solo le sacamos las raíces de un solo, ¿verdad? No hay que hacer el análisis complejo allá, sino que si es real, pues le sacamos la raíz de un solo. Ya, imagínense 3 diera menos 4 positivo. 4i. ¿Perdón? 3 menos 4i. Exactamente. Les decía que si daba, por ejemplo, 4 directamente, un ejemplo, si daba 4, ya nosotros íbamos a poner más menos 2, porque íbamos a sacar la raíz cuadrada de 4, más menos 2. Si hubiera dado negativo 4, solamente negativo 4, pues pondríamos más o menos 2i, ¿verdad? De un solo. Porque ya esa o sea, la raíz cuadrada de un número complejo, de un número real, ya la podemos sacar, ya la sabemos, ese mismo. Pero como es un número complejo ahora, pues va a variarla. Entonces ahora, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar u menos b, ¿verdad? Pero como hay un menos, voy a ponerlo menos y así. Por lo que va a ver, usar tanto paréntesis, ¿verdad? Más, y sería 3 menos 4i, ¿verdad?
sobre 2 por a, que es 1, ¿verdad? Entonces esto va a quedar 2 más 5 por i, más 3 menos 4 por i, las raíces cuadradas de eso, entre 2. Entonces miren, aquí qué pasa. Tenemos que sacar esto, lo que mirábamos el día anterior, sacar esas raíces. Entonces son raíces cuadradas de 3 menos 4i, miren. Entonces, como son raíces cuadradas, es aquí donde ustedes tienen dos opciones. O hacen la definición primera que les enseñé antes, ¿verdad? Donde usaban los argumentos y todo eso. O hacen la segunda que les enseñé de solo ver dónde, en qué cuadrante estaba 4 menos 3i y usábamos el w sub 0 y para la otra, pues w1 era negativo w sub 0. Entonces, este ya lo permite, miren, podemos usar cualquiera esto. Entonces yo, por ejemplo, usaría la segunda definición. Siento que es más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a decir que u nada más es 2 más 5 por i más el w sub k, ¿verdad? Sobre 2. Entonces, recuerden el w sub k, ¿verdad? Bueno, era la definición. Vamos a usar, como les digo, la segunda parte. Vamos a hacerlo aparte y después traigo el resultado aquí. Necesito las soluciones de 3 menos 4i a la 1 medio. Entonces, 3 menos 4i, ¿en qué cuadrante está? X positivo, Y negativo. Cuarto cuadrante, ¿verdad? Cuarto. Exactamente. Entonces, si quiero usar lo de W sub 0, ¿verdad? Si se acuerdan, entonces, si como estaba en el cuarto cuadrante, la fórmula era la raíz del módulo de z más re de z entre 2, ¿verdad? Este estamos suponiendo que es z. Por eso me lo traje aparte para que no vaya a confundir que es el mismo z que quiero encontrar allá. Y la diferencia era que cuando estaba en el tercer cuadrante, el signo que iba aquí era menos. Si estaba en el primero o segundo cuadrante, era más. Pero como está en el cuarto cuadrante, es menos. Y las raíces son las mismas. Las mismas para los dos casos, ¿verdad? Pero aquí la diferencia entre estas dos es que menos, ¿verdad? Esta parte, re de z entre 2. Y esa es la que encontramos. Y no nos olvidemos que W1 era negativo WC. Eso solo aplica cuando estoy calculando raíces cuadradas, ¿verdad? Si ya son otro tipo de raíces, toca usar la definición de lo con que usa el argumento y todo eso. Entonces, hay que sacar el módulo de este z, ¿verdad? O sea, el módulo de 3 menos 4 por i. ¿Cuánto es? 9, 16, 25. 5, ¿va? Verifíquenlo, no me crean a mí, ¿verdad? Y re de z es 3, ¿verdad? Esto quería 3 entre 2, miren, menos i por la raíz de 5 menos 3 entre 2. Y esto w sub 0 pues sería 8 entre 2, 4. Esto daría 2 menos 5 menos 3, 2 entre 2, 1. Ah, queda 2 menos i, miren. Significa que w1 es menos 2 más i. Y ahí está las 2, miren. Más facilita esta fórmula que la otra. Pero solo para raíces cuadradas se cumple esto. Entonces, y ojo, ¿verdad? Que el número complejo esté en algún cuadrante, ¿verdad? Si está sobre un eje, pues ya no aplican esta, hay que usar la otra. Bueno, entonces ya tenemos, miren, mi W. Entonces vamos a reemplazarlo en cada uno de ellos. Entonces vamos a reemplazar aquí el U, que es 2 más 5 por I, más el W sub 0 entre 2. Y el U es igual a 2 más 5 por I más el W1, ¿verdad? O sería menos W sub 0 también, ¿verdad? Y lo ven de otra forma. Entonces, reemplazo. W sub 0 dio 2 menos I entre 2, ¿verdad? Sumamos las partes reales, quedarían 4 entre 2 va a dar 2. 5 menos 1 va a dar 4 entre 2 va a dar 2. Y, ¿verdad? Y ahí tenemos esta. Vamos a hacer la otra. 2 más 5 por i. W1 era el negativo de W sub 0, o sea, menos 2 más i. Entre 2. Las partes reales se dan 0. Y la otra 6 entre 2 y esto da 3i. Pero el objetivo es encontrar el ZZ de esto, ¿verdad?
Entonces, ¿quién era z? Perdón, e a la z. 2 más 2i y e a la z igual a 3i. Entonces aquí z sería igual al logaritmo multivaluado de 2 más 2i. Entonces este paso, pues sabemos que es logaritmo natural del módulo de esto, ¿verdad? Hay que calcular el módulo de 2 más 2i. 4, 4, 8, raíz de 8. Raíz de 8 o 2 raíz de 2, como lo quieran ver. Más i por el argumento principal, ¿verdad? De 2 más 2. Ahí es donde viene el dilema de algunos. El argumento principal. El número complejo está en el primer cuadrante. Entonces es la tangente inversa directamente. De 2 entre 2 es 1. Tangente inversa de 1. Pi cuarto. Más 2k. ¿Verdad? 1 por i. Y no se puede simplificar nada, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, esto es K1 que pertenece a los enteros. Ahí tenemos el primer valor de Z. Entonces, ahí lo dejamos de momento. Vamos con el otro. Z es igual al logaritmo multivalado de 3i. Entonces, Z va a ser igual a logaritmo natural de el módulo de 3i. O sea, el valor absoluto de esto, ¿verdad? Sería 3. Más y por el argumento principal de 3i, un número imaginario puro ubicado en el eje positivo. Sería pi medio, ¿va? Porque ese está aquí y aquí es pi medio. Más 2k2 por pi, ¿verdad? Donde k2 pertenece a los enteros. Entonces, miren, este es un caso donde yo les decía, donde no necesariamente van a dar los z similares, ¿verdad? Miren, distintos z. En este caso, en el anterior sí daban similares, los pudimos comprimir ahí. Aquí ya no dan similares, entonces, y ahí los dejamos separados. Pero mira, ahí tenemos los dos valores de z. Bastante interesante este ejercicio porque aplicamos varias cosas en este sentido, miren. La cuadrática, ¿verdad? Y nos vemos forzados a encontrar las raíces cuadradas de un número complejo. Y pues ahí va a ser decisión de cada uno cómo quiere encontrar esas raíces cuadradas. Se aplica la técnica esta, o lo hace mediante la otra definición más formal, ¿verdad? O que es usando pues argumentos y todo eso. La ventaja de hacerla así, recuerden que les dije, es que a veces quedan, mientras por la otra técnica, las tangentes inversas no tienen un valor exacto, entonces quedan expresados como estos valores aquí, como tangente seno de un tangente inversa de algo. Entonces, a veces sí nos da directamente la calculadora el valor exacto, pero en otras ocasiones no los da. Entonces, al usarla mediante esto, nos quedan valores más exactos en ese sentido. No está malo ninguno de las dos, ¿verdad? Pero recuerden, solo se puede para raíces cuadradas, ¿verdad? Y que el número complejo esté en algún cuadrado. ¿Estamos claros? No sé si hay alguna pregunta o duda.